música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. En cada rincón de la Argentina hay una fuerza capaz de mover al mundo. Estamos ante el desafío histórico de liderar el cambio de la matriz global. Aquí empieza Transición Energética. Ese puente imprescindible que une al petróleo y el gas, la minería y las renovables. Con la conducción de Ignacio Ortiz y la participación de columnistas e invitados que ayudan a entender todas las dimensiones del sector más dinámico de la economía. Transición Energética. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Transición Energética, el espacio que hacemos todos los jueves para charlar un poco sobre energías renovables, hidrocarburos, minería y la infraestructura que requiere cada una de estas industrias. Esta semana, como siempre, hay una serie de noticias. Hoy creo que un pedacito de esas noticias va a ser nuestra porque estamos saliendo desde hoy en vivo por YouTube. Quienes quieran seguirnos por ahí, sin hacer competencia a la radio, obviamente. Pero si les facilita, nos pueden encontrar en el canal de Transición Energética Radio y esto será todo el resto del año, así que agradecemos mucho a Nico Cabrera por subirnos a la web de YouTube. Pero más allá de eso, que para nosotros es importante, se acaba de conocer hoy unas cifras que sistematiza la Secretaría de Energía a partir de las declaraciones juradas de las empresas petroleras. Y esto lo que permite es saber cuánto van a invertir en lo que resta del año, ¿sí? Tienen un plazo hasta fines de mayo, principio de junio, para hacer estas declaraciones juradas. En total, lo que se va a invertir como resultado de este análisis son unos 13.500 millones de dólares en todo el sector petrolero, de los cuales el 91% será destinado a vaca muerta, es decir que poco más de 9 de cada 10 dólares que se invierten en la industria petrolera van orientados a vaca muerta. Y esta concentración nos llama la atención, es el motor energético que está teniendo la Argentina, con un fuerte acento en lo que es la producción de petróleo, que tiene el gran canal de exportador y que lo va a tener aún más a fin de año cuando se inaugure el VEMOS. Pero hay una leve baja del gas por condiciones de infraestructura, no es porque no haya gas, y esto lo comento ahora por estas circunstancias que se están viviendo en Argentina con el frío extremo, la ola de frío polar. No es que no haya gas, sino que lo que está faltando es la infraestructura necesaria para poder aprovechar todo el gas disponible de vaca muerta en el suministro a todos los usuarios del país. Pero para charlar un poquito sobre el mercado del gas, sobre ese concepto de vaca muerta como polo regional energético, vamos a charlar hoy con Álvaro Ríos Roca, que es socio director de Gas Energy Latinoamérica, que conoce muy bien a la Argentina, conoce muy bien Brasil, Bolivia y todo el entramado que se puede armar allí en cuanto a la integración energética. Otra noticia que se dio a conocer hoy es que Geneia ha iniciado los trámites ante la SEC, el organismo de controlor de los Estados Unidos, para ingresar a la bolsa de Nueva York, para ingresar a Wall Street mediante un procedimiento técnico que es obligatorio, se tiene que presentar para poder listar y va a ser la primera, de llegar a buen puerto esto, ¿no? Por supuesto. Va a ser la primera compañía argentina luego de 8 años en llegar a Wall Street. En 2019 lo había hecho Vista, pero como es una empresa que ha nacido, si bien la sentimos argentina, porque opera fundamentalmente en el país y su fundador es Miguel Garucho, está creada bajo las leyes y los reglamentos bursátiles de México. Pero la última había sido Corporación América en 2018, así que puede ser un hito para la industria de las renovables y también para la compañía Geneia. Una compañía que está muy activa en cuanto a la generación de renovables, está por alcanzar, o si es que ya no alcanzó, los 2 gigas de generación, de capacidad de generación. Entró al negocio de la transmisión recientemente con la compra de una participación que tenía el Estado en Transener y ahora espera la confirmación de los resultados de Almazadi. Esto es el sistema, la licitación que está llevando adelante el Gobierno Nacional de almacenamiento en baterías. Y sobre esto último es lo que queremos charlar hoy también, porque el 8 de julio se va a dar a conocer finalmente la adjudicación. Vamos a hablar con Mateo Gadano, que es Project Manager de Aires Renewables, a quien le vamos a consultar cómo marcha esa licitación,
en qué consiste este sistema de almacenamiento por baterías y vamos a ampliar un poquito también el panorama al terreno de las renovables. Con todo esto vamos a ir avanzando a lo largo del programa. Por supuesto vamos a tener las columnas de Pilar Wolfet y del Tiza Pautacio, y aprovecho para agradecerles a Sol Montero en la producción periodística, a Nico Cabrera en la conducción de los controles y a Jorge Figueroa en la producción general. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país, de Vaca Muerta al mundo. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. Transición energética. Y comentábamos recientemente un proceso de licitación que está llevando adelante el Gobierno Nacional en lo que es, se conoce como Almazadi. Esto es el sistema de almacenamiento por el cual se desea y se busca reforzar algunos nodos claves en el sistema eléctrico nacional con el almacenamiento en baterías. Ya había habido una experiencia a comienzos de año con otra licitación exclusivamente para el área del Gran Buenos Aires, que había sido bastante exitosa, y esta lo fue aún más. Creo que ha sobrepasado las expectativas del propio mercado. Pero para charlar un poquito sobre el tema, estamos con un experto que ha seguido este asunto, esta licitación, el detalle, que es Mateo Gadano, Project Manager de Aires Renewables, a quien ya saludo. Mateo, buenas noches, ¿cómo estás? Ignacio Ortiz. Buenas noches, Nacho, muchas gracias por tenerme acá. Un placer que me hayan invitado. Bueno, no, por favor, gracias a vos por estos minutos. ¿Es correcto? ¿Ha sorprendido la cantidad de ofertas? Yo hoy repasaba, eran algo así como 232 ofertas, 37 compañías, 8 gigas de oferta que ha tenido el mercado para el gobierno cuando lo que se licitaba eran 700 megas. ¿Te ha sorprendido a vos también? No, totalmente. A ver, si hablamos en términos de interés y en términos si fue un éxito o no la licitación, y considerando que estamos hablando recién de la segunda licitación del sistema de almacenamiento en el país, como vos bien dijiste, se ofertó más de 11 veces la potencia a adjudicar, 37 empresas diferentes participaron para poder tener al menos algún proyecto, y acá estamos hablando solamente del éxito del sobre A, del sobre técnico. Hablemos del sobre B, hablemos un poco de los valores ofertados, que el valor mínimo comparando con Alma GBA, que fue la licitación del año pasado, estuvo un 25% por debajo. Y si hablamos un poco también, valor mínimo son dos casos muy puntuales. Un poco, si lo llevamos a algún panorama más general del valor ponderado de todas las ofertas, incluso está esta tendencia, un 15, un 20% más abajo.
O sea, no solamente fue un éxito por el deseo de las diferentes empresas de participar, sino de los precios que se pusieron sobre la mesa. ¿A qué atribuís este fuerte interés? La Argentina viene de un proceso de modernización, un proceso de actualización de normativas, conduce hacia un libre mercado, está en una reforma energética muy importante. ¿Lo atribuís a eso? ¿Lo atribuís a una tendencia global porque hay nueva tecnología que es cada vez más eficiente, cada vez más barata? ¿Cómo observaste eso? Sin duda, uno de los éxitos de la licitación fue llevarlo a un contexto más federal. No limitarse solamente al AMBA, llevarlo a un montón de sectores eléctricos del país. Eso fue una parte del éxito porque permitió a muchas empresas poder poner su granito de arena en la licitación. Después hablemos un poco del contexto global. Los sistemas de almacenamiento está siendo una tecnología que ya está en boca de todos. Todos los participantes del sector energético la están mirando y la están viendo dónde la pueden aplicar. Y esto no solo se ve en el sector renovable exclusivamente, el sector energético térmico, llamemos que el hidráulico o los players que están en ese sector también están viendo esta ventana de oportunidad. Tenemos países como Italia, con una licitación que se denominó MAXE, que adjudicó 10 gigawatt-hora. Tenemos el caso de República Dominicana, con licitaciones y oportunidades en donde permiten a proyectos nuevos, híbridos, o sea, proyectos de generación renovable, acompañados con sistema de almacenamiento, incorporarse a su sistema nacional, o incluso este mismo país le está permitiendo a activos de generación existentes, ya sea térmicos, que incluyan sistemas de almacenamiento. Entonces, te doy dos casos puntuales, pero uno en Italia, otro acá en República Dominicana, otro en América, diferentes países con sistemas eléctricos y mercados energéticos con diferentes niveles de maduración, ven a los sistemas de almacenamiento como una tecnología necesaria. ¿Viste? En cuanto al tema de la tecnología, las baterías en sí mismas, si vos vas al segmento de la generación por turbinas a gas, te encontrás con un cuello de botella por la alta demanda que hay en el mundo y tenés demoras de 2 a 3 años quizás para poder montar una termoeléctrica. En este caso, ¿cómo es la oferta global como para poder decir, sí, voy a cumplir dentro de un año con lo que comprometo en esta licitación? Mira, nosotros estamos constantemente desde Aires hablando con los diferentes fabricantes, proveedores o integradores de BESS, de los sistemas de almacenamiento. Y si bien sí, la licitación incluyó y va a adjudicar una cantidad importante de megawatt horas de baterías, hay un consenso entre todos los fabricantes e integradores que se está trabajando, o esos que están diciendo que se está estimando una entrega entre 6 y 8 meses desde la firma, desde el primer pago. No estamos viendo que el cuello de botella sea la entrega de los equipos de almacenamiento, lo cual, como vos bien dijiste, en el mundo de turbinas a gas hay un tiempo determinado de 1 año y medio o 2, transformadores de potencia también hay unos 18 meses de espera. Y aparte acá pensemos que la tecnología de las baterías, que son tecnologías principalmente dentro de containers, está todo dentro de un sistema muy plug and play. No es un elemento, una tecnología que complejiza el desarrollo de la ejecución. La mayor tareas en el desarrollo de un proyecto, ya en la etapa de construcción, van a estar en los desafíos civiles y eléctricos que son de por sí menores a lo que es un parque solar o un parque eólico. Sí. Bien mencionabas que es una tendencia que se está dando en el mundo a la incorporación del almacenamiento en baterías, así de manera de escala. En la Argentina en algún momento se lo asoció a esto como un parche, obviamente por las dificultades que tiene el sistema, por la necesidad de infraestructura que se sigue demorando. Hace meses que estamos esperando una licitación para la ampliación del anillo en el Gran Buenos Aires. ¿Es un parche? ¿Es una solución? ¿Cómo lo definirías? A ver, es por ahí dos caras de la misma moneda, lo puedes pensar. Dentro de las redes eléctricas y su infraestructura, sí podemos pensar a las baterías como una solución de implementación rápida. Y esto te lo concateno con lo que acabamos de decir. Un proyecto de almacenamiento puede estar en 18 meses o menos ya operativo. Y sabemos que las obras eléctricas, esta del anillo de AMBA, AMBA 1, AMBA 2, pueden ser obras que lleven 3, 4, 5 años dentro de, si viste, todo corre como tiene que correr.
sí se puede pensar esto, las baterías funcionan para darle más aire al sistema eléctrico, pero no es la solución definitiva. Ujú. Está clarísimo. Por lo menos da tiempo, ¿no? Ese tiempo que vos me Correcto. decís como para poder armar realmente un programa de infraestructura y dentro de 2 años ya tenerlo en marcha, concatenando con lo que ha sido este parche, digamos, permitímelo, un parche amable que ha sido una buena Sí, solución. es decir parche por ahí subestimás Sí, la totalmente. implementación, pero es una solución complementaria. Tal cual, tal cual. Te llevo un poquito al tema de las renovables, porque generalmente uno asociaba hasta hace un tiempo el almacenamiento de baterías para poder suplir esa inestabilidad o esa falta de continuidad que tenían las renovables. Más allá de eso, que lo podemos dejar de lado, ¿cómo estás analizando el sector hoy con un marco legal que se ha interrumpido el 31 de diciembre porque ha caído la 27191? Un marco legal que se sigue discutiendo en el que todos están de acuerdo, pero que no se termina de votar. Eso, ¿cómo estás viendo la dinámica del sector? Esperando que se apruebe que se extienda. Todos sabemos, bueno, como dijiste, el 31 de diciembre la ley dejó de estar vigente. Dentro de las expectativas es que se extienda. Estamos viendo a las renovables que hay un gran interés por parte de todos de que siga teniendo los beneficios que estaba estableciendo. Vemos renovables en el Mater, la capacidad del Mater hace un día, dos, salió la nueva capacidad y se ve que siguen existiendo oportunidades para incorporar las renovables en el país. Está distribuido en diferentes sectores. Hay hay players principales que están dispuestos a afrontar los costos en la ampliación de los sistemas de transporte a través de la resolución que permite eso y tener una prioridad de despacho. Entonces sí, hoy por hoy veo las energías renovables con un buen panorama de acá a futuro en Argentina y con muchos jugadores con mucho hambre para ir comiendo diferentes porciones del mercado. Como todo mercado, como bien mencionás, muchas veces lo que manda es el precio, ¿no? El costo que te ofrezco a vos como cliente. Eh, ¿Qué tan competitivos han sido las renovables estos años y si lo pueden ser aún más comparado con la termoeléctrica? No digo con la hidroeléctrica, que ya ha sido largamente saldada esa deuda, ¿no? de compromiso de construcción, ¿no? Pero ¿qué tan competitiva es la renovable hoy? Mira, a partir de lo que fue la resolución 400 se generó un panorama muy particular. En contratos PPA ibas a tener compitiendo generadores renovables con generadores térmicos. Ujú. Entonces eso generó que los renovables se obtengan. Y si vos vas a los informes de Camesa, en diciembre del año pasado se obtuvo el precio renovable de PPA más bajo de los últimos 6 7 años. Y eso como consecuencia directa de la resolución 400. Entonces sí, existe una ventana de oportunidades en que los precios de los contratos PPA tengan una posibilidad de generar una optimización, viendo de cara desde la demanda. Y la demanda está de esto. Desde la perspectiva de la demanda, yo tengo una posibilidad de adjudicar contratos de largo plazo y asegurar mi provisión de energía eléctrica y con esta característica de renovable. Y ahí también cumplí con una cuota de sustentabilidad que sabemos que muchas empresas está en necesidad debido a decisiones de las casas matrices. Tal cual. La gran limitación cuando hablamos de renovables sigue siendo la red de transmisión. Eh, ¿Ves a las empresas? Quizás tenemos el caso de PCR, que acaba de inaugurar una obra de transmisión ajena al parque eólico que está construyendo en La Barría, pero se involucró. ¿Ves a las empresas involucradas? Como dirás también, Geneia acaba de meterse en el negocio de Exacto. cabeza, se tiró. Pero ¿cómo ves esa ampliación? Ya dejamos de pensar quizás en empresas puramente generadoras de renovables y vamos hacia empresas un poco más integrales. ¿Cómo ves el mercado de los próximos años? Sí, hay una visión de que hay, como bien dijiste, empresas que están en muchos rubros empiecen a participar, no solo de la parte de generación, sino que busquen esa participación en el transporte a través de una ampliación. Y vos tocaste PCR, tocaste Geneia con el caso particular de ellos, Ujú. y te lo voy a juntar con lo que fue el tema de baterías. También estamos viendo y se vio adjudicaciones en el Mater por ampliación de la capacidad de transporte por la inclusión de baterías. Mm. Eran parques solares que incorporaban baterías, si mal no recuerdo, eran 6 horas de almacenamiento, y eso les permitía ampliar la capacidad de transporte. Entonces, no solamente son generadores renovables, como bien dijimos, sino hay otras
otros participantes que están buscando meterse en diferentes partes del país. Ahora, que tengamos la posibilidad de ampliar la capacidad de transporte, sí genera que se abra el abanico de posibilidades de diferentes off-takers, diferentes interesados. Sí. No se centra en los 5, 6, 7, 8 participantes núcleos de la energía renovable argentina. Igual, muy bueno. Cuando hablamos de renovables, generalmente pensamos inmediatamente en eólica y en solar. Hay otras fuentes. ¿Ves alguna proyección interesante? Todavía no están maduras esas tecnologías, son muy costosas como para incorporarlas al sistema. Quedan como casos aislados y quizás proyectos únicos. ¿Cómo ves ese tema de esa ampliación? Dependen mucho del suministro de la materia prima. Si hablamos, se me vino a la cabeza biogás y biomasa. Entonces, tenés que asegurar el suministro constante de tu materia orgánica. Hay una planta en Córdoba que utiliza los restos de la cáscara del maní, y si por el conocimiento que tengo de ese proyecto, era de una empresa que era la productora de maní. Entonces ahí tenías la cadena productiva y la logística ya establecida. Pero como bien dijiste, Nacho, son tecnologías caras que hoy por hoy competir con energía solar fotovoltaica, que está en precios muy bajos históricos, incluso con la suba de precios que se experimentó debido a cuestiones políticas e impositivas de China, la energía solar sigue siendo muy competitiva y le está ganando terreno a la energía eólica, que no experimentó la disminución de los precios que experimentó la energía solar fotovoltaica en los últimos años. Sin duda la solar tuvo una gran aceleración tecnológica y de costos, ¿no? En los últimos Totalmente. años, como bien decís. Mateo, te agradezco mucho tu tiempo, aclararnos estas situaciones, comentarnos y generar un poco de atractivo para la gente en el sector de las renovables y lo que se viene ahora en la próxima semana, que es el tema del almacenamiento. Muchísimas gracias, Nacho, por tenerme acá, y estamos todos a la expectativa de los comunicados de Secretaría de Energía y CAMESA, no solamente para que nos digan quiénes adjudican finalmente, sino para ver si se amplía los 700 megas estos a, quién sabe, 1000 megas, 800, 900, ellos solamente sabrán. Tal cual, será una gran señal también de parte del gobierno. Totalmente. Gracias, Mateo, un gusto grande como siempre. Muchísimas gracias. Era Mateo Gadano, Project Manager de Aires Renewables, que nos ha comentado algo que vamos a charlar seguramente la semana que viene cuando salga la licitación de Alma Saadi. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. ¡Claro, con Shellbox! Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. En Puente acompañamos a personas, familias y empresas en la gestión de sus inversiones. Desde hace más de 110 años nos enfocamos en entender en profundidad a cada cliente y asesorarlo de manera estratégica, con visión a largo plazo y cobertura global. Lo esperamos en www.puentenet.com. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de Personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cabacuy 30 63 94 53 73 8. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usá solo artefactos habilitados, revisá las instalaciones y asegurá una correcta ventilación.
el uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturshiban.com.ar. Transición energética. Muy bien, continuamos con Transición Energética. Acaba de ocurrir hace pocas horas un anuncio importante, uno más de los que vienen dándose en los últimos años en el sector energético, porque el ministro de Economía fue el encargado de dar a conocer que se está por presentar un nuevo RIGI, en este caso por 1.200 millones de dólares. El monto quizás no sea lo más significativo en este caso, sino porque se trata de la propuesta de un grupo inversor que se llama Metner Energy, que conduce, cuyo CEO es Teófilo Lacroze, un ex Shell, que le propusieron al gobierno la construcción de un SMR. Esto es un pequeño generador de energía atómica destinada obviamente al sector eléctrico, que va a estar emplazado en lo que es hoy Atucha. Va a tener una capacidad de 300 megawatts. Esto es un reactor de tercera generación, y como decía, era un monto de 1.200 millones de dólares con la generación de 2.000 puestos de trabajo a lo largo de toda la etapa de construcción. Pero después de esta noticia nos vamos ya mismo con nuestra columnista Pilar Wolfet y su Pulso Económico, quien saludo. Pilar, buenas noches, ¿cómo estás? Por lo pronto congelada, debe ser por el frío. Ahora sí te Hola veo. Nacho, ¿cómo estás? Un gusto estar con vosotros, joder. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, muchas gracias. ¿Con Bueno, qué me alegro. nos vas a deleitar económicamente hoy? Nacho, hoy te quería contar un poco, terminó junio, ¿no? Y fue un mes clave para los mercados porque marca una bisagra a nivel financiero y a nivel económico en Argentina. Porque inició el último semestre, claramente, en julio, o sea, ayer, inició el último semestre del año. Y esto marca el inicio de una nueva etapa, tanto para la economía como para los mercados. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Vemos que hay un cambio en la matriz económica de la Argentina, claramente. Por parte del gobierno señalan que la matriz energética terminó con el tema de la estacionalidad en el ingreso de dólares, ¿no? Pero en el mercado están viendo que hay mayor presión alcista. Y esto no es casualidad, Nacho, porque el gobierno, la verdad que el Banco Central principalmente, tiene una desventaja en este segundo semestre. Y es que, como venimos hablando, se ve una baja del petróleo a raíz del fin del conflicto del Estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, la verdad es que hacia adelante, lo que están viendo en el mercado es que va a ser más difícil sostener el boom del sector energético de cara a las elecciones. Yo creo que la semana pasada yo te había mencionado esto, lo habíamos como mencionado al final de la columna. Me gustaría analizar un poco más con vos esta situación. Bueno, esto implica varios elementos, ¿no? Me comentaban justamente hoy en la CIT, estuve hablando con algunos financistas especializados en lo que es las acciones energéticas, y están viendo algunas alertas hacia adelante, que hay expectativa de que se reviertan claramente, digo, de que no sea un problema para la Argentina esto, pero sí están viendo con preocupación cómo se va a sostener el rumbo de la exportación de energía de la Argentina. Y sobre todo también el interés que va a tener el gobierno en seguir impulsando estos sectores. Y también lo que está llamando la atención es, bueno, ¿qué va a pasar ahora con esta expectativa de que el sector energético iba a empezar a derramar en otros sectores de la economía que venían más desfasados, ¿no? Porque si no se mantiene el flujo de dólares hacia la Argentina por el sector energético, va a ser más difícil que el resto, que las provincias y que otras economías que quizás son más débiles y que hacia el segundo semestre se esperaba que repuntaran un poco por un efecto, si querés,
Yo es algo en lo que no creo, realmente no creo en el famoso efecto derrame, pero sí había expectativa de que hacia adelante algunos sectores pudiesen empezar a ver alguna mejoría gracias al efecto que está viendo en el sector energético. Si hay una caída ahora en el segundo semestre del ingreso de dólares y de la actividad económica del sector energético por la baja del petróleo, el temor de algunos analistas es que esto se vea reflejado en que otros sectores que por ahí se podían ver beneficiados no vayan a repuntar, Nacho. Entonces, bueno, esta es una de las alertas que se está encendiendo. Otra alerta que se está encendiendo claramente es cómo va a continuar el flujo de dólares hacia el Banco Central. El gobierno hablaba de una desestacionalización del ingreso de dólares, como te mencionaba antes, y creo que ya lo hemos mencionado en otras columnas de finanzas y energía acá en el programa. Y la verdad es que si se produce esta desestacionalidad, depende mucho del sector energético, porque lo que se está viendo es que el agro liquidó menos de lo que tenía para liquidar. Tienen los silos llenos de granos. Lo están haciendo por varias razones. Una es el precio internacional de los fletes y que habían subido mucho. O sea que si ahora en el segundo semestre, a raíz de la baja del petróleo, hay una caída del costo de los fletes, puede haber mayor liquidación. Pero también hay otra razón, que es el precio internacional de la soja y el tema de las retenciones, que este año no se logró que se bajaran las retenciones a la soja y entonces ese está desincentivando la liquidación de la soja también. Entonces lo que estamos viendo es que si el sector energético logra mantener la tendencia, la desestacionalización de la que habla el gobierno va a ser posible, es posible, ¿no? Pero con la baja del petróleo esto se ve amenazado. Y por último, entonces eso podría impactar de manera negativa en las reservas del Banco Central, que viene comprando mucho menos de lo que venía comprando antes. Viene comprando alrededor de 20 millones de dólares diarios. Este es un nivel muy bajo, pero bueno, lo que celebran muchos es que por lo menos sigue comprando. Y otra cosa que se viene viendo es que las acciones del Merval están cayendo en los últimos días. Hoy hubo un repunte. ¿Por qué? Por un dato que vino nada más ni nada menos que de Estados Unidos. Una economía que parece algo alejada de la Argentina, pero en realidad el hecho de que el dato de empleo de Estados Unidos haya sido mejor del esperado, da la expectativa de que hacia adelante pueda haber un recorte de tasas. Entonces, ahí la Argentina se beneficia un poco en el contexto, en el mercado internacional, porque es un mercado emergente, y hacia adelante puede haber un repunte de las acciones argentinas. Pero el Merval viene muy castigado y las energéticas no eran la excepción. De hecho, hoy YPF fue una de las pocas acciones que cayó en la bolsa, Nacho, incluso a pesar de la noticia de Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, hay que ver cómo continúa la tendencia hacia adelante, pero hay algunas alertas que empiezan a surgir de cara al segundo semestre y por supuesto al año electoral que viene. Pilar, es un gusto escucharte, no solo por lo que está ocurriendo, sino poder entender qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. Gracias siempre por acompañarnos. Gracias, Nacho, por favor, es un gusto para mí estar con vos. Te mando un beso grande y nos reencontramos el jueves que viene. Buena semana, ¿eh? Era Pilar Wolfet con su Pulso Económico comentándonos el presente y el futuro también, lo cual es mucho más difícil. Vamos a una pequeña pausa. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia. Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país, de Vaca Muerta al mundo.
Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. Transición energética. Continuamos con transición energética y nos vamos a la frontera tecnológica que nos propone traspasar siempre Leticia Pautacio, a quien ya saludo. Leticia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, porque está un poco débil la conexión, pero Por esperemos ahora muy bien. que podamos... Bueno, me alegro. Bueno, les vamos a hablar un poco de una especie de guerra de conectividad que hay ahora con el tema de cómo llevar esta conectividad de Internet de las cosas a las zonas remotas, a las industrias de petróleo, del gas y de la minería. Están en gran crecimiento en Argentina y que, como bien hablamos muchas veces en esta columna, requieren de conectividad, requieren de equipos que cada vez son más autónomos, equipos que están procesando información todo el tiempo. Hablábamos de los robots en la semana pasada, y todos estos equipos necesitan de conectividad. ¿Y qué está pasando? Bueno, hay cada vez más soluciones y propuestas para conectar estos equipos, y hay vamos a llamar una guerra, por así decirlo, de soluciones que buscan ayudar a las compañías. Quiero empezar por la industria satelital, porque ha tenido un crecimiento impresionante desde el 2024, que fue cuando entró Starlink. Siempre hubo conexiones satelitales. Aquí en Argentina teníamos muy poquitas antenas satelitales para diferentes industrias. Bueno, a partir de Starlink hubo un crecimiento impresionante. La última cifra que tenemos son 750.000 antenas. Starlink está... que creo que, si no me acuerdo mal, es de abril este dato, pero lo importante es que este año ya estima el regulador ENACOM que se van a pasar el 1.000.000 de antenas. Y esto no es todo corporativo, sino que hay muchas residenciales, pero el corporativo se lleva una muy buena parte de esto porque tenemos muchas empresas, como las telefónicas, Movistar o Personal, que tienen acuerdos para ofrecer los servicios de Starlink a sus clientes corporativos. Dato de Movistar, el dato es de febrero. En ese momento, el 30% de los clientes que ellos tenían de Internet satelital eran del área energética. Y esto esperaban que siguiera creciendo. Bueno, esta semana apareció un nuevo jugador también en el mundo satelital, que es Myriota. Myriota lo que está ofreciendo es lo que se llama conectividad celular no terrestre 5G. Hablamos en algún momento de redes 5G que también se estaban utilizando, pero esto lo que hace es integrar los dos mundos. ¿Por qué? Porque permiten con un solo equipo y con un solo contrato que un mismo activo pase de una red satelital a una red celular. Esto, ¿cómo lo hacen? Con tecnología, la nueva tecnología de 5G móvil permite esta integración. Entonces, bueno, ellos están ofreciendo específicamente esto. Es una solución híbrida, por supuesto, y simplifica muchísimo las implementaciones, porque antes, por ejemplo, para un equipo, si lo querías usar en dos lugares distintos, en uno con conexión celular y en otro con conexión satelital, necesitabas tener dos redes distintas. Entonces, en este caso, con una única red,
podrías tener las dos conexiones. Esto, por supuesto, funciona muy bien para la logística, sobre todo cuando pasás de estos sitios con conectividad celular a sitios de sombra, que se llaman, que en realidad hoy, gracias al satélite, ya no hay sitios de sombra, pero hay sitios de sombra para la conectividad celular porque las antenas no están desplegadas en todos lados. Entonces, esta solución que propone Myriota intenta reducir eso y ayudaría a la masificación de lo que se llama el IoT industrial a gran escala, que es lo que hablamos acá muchas veces, que es la conexión de máquinas entre máquinas y cada vez más masiva. ¿Qué iba a decir? Dato también de esta gente de Myriota a nivel global. Ellos, esto es un dato de una consultora que no anoté el nombre, pero estimaban que las conexiones de IoT basadas en estándares no terrestres, o sea, soluciones que en realidad son móviles 5G, pero con base satelital, van a crecer de 2.8 millones en 2024 a casi 14 millones en 2032. Así que esto es una tecnología relativamente nueva que se está expandiendo y tiene que ver mucho con nuestras industrias que tocamos en este programa, porque habilita conectividad en zonas remotas. Totalmente, muy necesario para cuando vos decís un transporte logístico que está saliendo de una zona urbana, se mete a plena montaña, no puede perder la conectividad. Este sistema híbrido, yo no lo conocía, es muy novedoso, me parece que va a tener una rápida adaptación, ¿no? No dependés permanentemente del satélite para... Claro, y además una de las cosas que ellos mencionan, que después, bueno, en la práctica hay que ver, pero tiene que ver con la reducción de costos, porque en entornos donde la red móvil sí está disponible, la red móvil es más económica que el satélite. El satélite siempre fue una tecnología muy cara. Starlink ha ayudado a bajar bastante los precios, por eso también la explosión que vimos de cantidad de antenas de Starlink, pero de todas maneras es una tecnología mucho más cara que la celular. Es un servicio impresionante, ¿no? Porque vos vas en medio de la nada en una camioneta y tenés internet por la antenita que tiene arriba del techo el móvil. Es impresionante. Sí, exactamente. Y con movilidad, que también es algo que es bastante difícil. Entonces, sí. Pero bueno, estas soluciones híbridas permitirían, en lugares donde hay disponible una red móvil que es más económica, usar la red móvil, y en otros lugares usar la red satelital, sea de Starlink o sea de otros. En realidad habría que ver ahí con qué acuerdos tiene esta compañía. Te agradezco muchísimo, Leticia, muy interesante lo que nos has comentado, esta novedad para nosotros de integración energética y tecnológica. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Muy bien, bueno, era Leticia Bautacio con su Frontera Tecnológica comentándonos esta novedad de este nuevo jugador que está llegando a la industria argentina, no solo para el sector minero y el energético, sino para todos los sectores que necesitan una mejor conectividad. Está disponible una nueva alternativa que siempre es bienvenida. Vamos a una pausa. Una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. Claro, con Shellbox. Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
En Puente acompañamos a personas, familias y empresas en la gestión de sus inversiones. Desde hace más de 110 años nos enfocamos en entender en profundidad a cada cliente y asesorarlo de manera estratégica, con visión a largo plazo y cobertura global. Lo esperamos en www.puentenet.com. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de Personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Te terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usá solo artefactos habilitados, revisá las instalaciones y asegurá una correcta ventilación. El uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturgiban.com.ar. Transición energética. Retomamos con transición energética, con un clima bastante duro afuera. La ola polar se está haciendo sentir y esto obviamente tiene su costado energético, como siempre lo comentamos. Esto está provocando ya en los últimos días algunos cortes en el sector industrial, que es el primero que se ve afectado cuando el pico de demanda del sector residencial es muy alto. También se están cortando el servicio en algunas estaciones de GNC, especialmente en aquellas que tienen servicio interrumpible. Esto es, el contrato interrumpible es mucho más barato que el contrato ininterrumpible, por eso es la gran diferencia. Y todo esto tiene que ver con, obviamente, la demanda de los hogares, de las casas, que eleva notablemente y en cuestión de horas y de manera muy sensible a cualquier baja de temperatura. Es un tema de preocupación para todos los gobiernos en los últimos años. Esto no es una falta de gas, como lo decíamos al principio del año. Las operadoras están en condiciones de incrementar rápidamente la producción. El problema es el transporte. No hay forma de llevar el transporte de Vaca Muerta hasta los centros urbanos. Por eso en estas horas se está resaltando la importancia que va a tener a partir del año próximo la obra que está realizando Transportadoras del Sur, TGS, que es la ampliación del gasoducto Perito Moreno. Esto lo que va a permitir es llevar unos 14 millones de metros cúbicos adicionales desde la cuenca neuquina hacia el centro de la provincia de Buenos Aires y de ahí al GBA. Esto va a permitir dos cosas. Primero, reforzar la demanda domiciliaria, pero también reforzar la demanda de la generación eléctrica, las termoeléctricas, las que están sobre todo en el área del litoral. Esto es zona Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy las termoeléctricas lo que hacen es suplir el gas de gas natural que tendrían que estar utilizando, que es mucho más económico, por otro recurso como puede ser el GNL, que se acaba de licitar a comienzos del invierno, o en todo caso algo que es mucho más costoso y contaminante como es el gasoil y el fuel oil. Ante todas esas alternativas se van cumpliendo una tras de otra y siempre el gas natural es el necesario, el más económico y el más ambientalmente sustentable para poder generar energía eléctrica. Todo esto es lo que se está discutiendo ahora, esto es lo que está ocurriendo en la Argentina en el sector gasífero, y por eso el gobierno sale hoy a decir a través del secretario coordinador de Energía y Minería que no va a faltar gas en los hogares. No va a faltar gas en los hogares, dijo, si es que no hay ningún imponderable. Y eso a qué nos hace recordar que el año pasado hubo algunos cortes, especialmente en la ciudad de Mar del Plata, porque hubo inconvenientes en las zonas
zona de Vaca Muerta, especialmente en 2 grandes operadoras que no pudieron sobrellevar rápidamente esa situación y tuvieron problemas técnicos por el frío intenso y por la nieve y por el hielo que se formaba en las cañerías. Esto es así, ocurrió el año pasado, puede volver a ocurrir, sobre todo con el frío extremo que estamos viviendo en estos momentos. Eso es por un lado. Por otro lado, tenía ganas de comentar qué ocurre cuando hay este tipo de demanda. El sector eléctrico tiene también un pico de consumo por parte de la gente. En mayo, que es la última cifra que se encuentra disponible, hubo un salto del 11% respecto a mayo del 2025. Y esto fue resultado de un frío un poco más intenso, se adelantó el invierno, se adelantaron los fríos, las temperaturas promedio estuvieron 3 grados por debajo de lo que había sido mayo del año pasado, y esto obliga a la gente a calefaccionarse. Generalmente, si no lo hace a gas, lo hace con energía eléctrica. Esto genera un pico. El sistema, si bien está preparado para este pico, no en ese momento fue necesario importar energía. Hubo un salto de energía de 70 megawatts que se habían importado el año pasado, saltó a 700. Se ha multiplicado casi por 10 la necesidad de importación de energía de los países vecinos con los cuales tenemos interconexión. Puede ser Paraguay, puede ser Brasil, puede ser Bolivia o incluso puede ser Chile, que le prestan esa energía a la Argentina para poder cubrir esas horas de salto de la demanda. Esto obviamente tiene un costo importante, porque es mucho más cara la energía importada que la energía que se produce aquí. Esto a pesar incluso del desempeño de renovables, como que estábamos charlando hace un rato, esto también a pesar de que los embalses tienen agua suficiente como para poder estar generando de manera importante. A un mayor precio, que encima es en dólares, el gobierno tiene que generar más caja con subsidios para poder mantener las tarifas a un nivel plano. Es decir, todo tiene el costo del sector energético se incrementa, pero el gobierno está asumiendo ese costo con subsidios. Y obviamente es el Tesoro el que lo está asumiendo. Todo esto ustedes lo pueden ir repasando en los próximos días, ver cómo evoluciona la ola de frío polar. Esta va a estar por unos cuantos días más. Hay un tema también importante para destacar, que es lo que está ocurriendo con el tema de las garrafas. Solamente 2/3 de la Argentina tienen gas natural por redes, 1/3, casi 20 millones, poquito menos, 15, 17 millones de personas no tienen acceso a las redes de gas natural y dependen obviamente de la garrafa. Estas garrafas que ya están en un mercado totalmente liberado, el precio ya no es administrado por el gobierno como lo fue hasta hace 1 año y medio, y si bien hay una pluralidad de actores, el precio también estuvo afectado por la cuestión internacional, el tema del Golfo Pérsico, ha influido también no solo en los combustibles, sino en el costo del gas natural, del propano y el butano, que es lo que contienen las garrafas. Y hablamos también de combustibles. El gobierno nacional dispuso retomar el incremento paulatino, muy suave, muy leve, de lo que es el impuesto a las naftas y el gasoil. Apenas un 1% ha decidido subir en materia tributaria, un atraso que viene acumulándose en los últimos 2 años por decisiones de todos los gobiernos de no meterle presión a la inflación. Este gobierno mantiene la misma línea, y se espera que en las próximas semanas las petroleras tomen alguna decisión o por lo menos den alguna señal de qué es lo que van a hacer con los precios. Recordemos que cuando se produjo esta crisis internacional por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, se dispararon los precios de todos los commodities, en particular el petróleo y el GNL. Esto obviamente tuvo impacto en todos los países, fue un factor inflacionario, como bien lo contaba Pilar Wolfet en las distintas columnas, y la Argentina no puede abstraerse de eso. El primer mes y medio, hubo un incremento del 20 al 23% de acuerdo al producto en los combustibles en las estaciones de servicio. Esto tuvo obviamente impacto inflacionario, fue quizás el mes de mayor dato que registró el INDEC en lo que va del año, y por eso las petroleras, teniendo en cuenta la caída de la demanda, pero también teniendo en cuenta el impacto que estaba teniendo en la economía, decidieron un pacto corporativo de generar lo que ellos denominaron un buffer, un sistema amortiguador de precios. Esto es, absorbemos la diferencia de precio del petróleo que nos estamos perdiendo de trasladar a los surtidores,
pero después los vamos a recuperar cuando cuando el petróleo empiece a bajar. Y eso ocurrió tras la firma de este armisticio, esta paz, que esperemos que sea duradera entre Estados Unidos e Irán. Lleva hoy el petróleo, me estaba fijando recién, a $72 el barril. Hemos tenido un barril que había sobrepasado los 115 y 120 dólares hace 3 meses nada más, y hoy se está desbarrancando, con dos condiciones muy importantes. Una, ver qué ocurre con los combustibles, que es lo que nos tendrán que decir las petroleras en las próximas semanas, de qué manera lo empiezan a bajar y en qué magnitud, pero también esto tiene un impacto en las exportaciones de petróleo de la Argentina. Todas las petroleras hoy prácticamente están exportando. Todo lo que se produce nuevo de crudo en la cuenca neuquina tiene destino de exportación. Y para eso, y por eso, mejor dicho, se espera que el superávit comercial energético de este año llegue a los 10.700 millones de dólares, después de un 2025 muy interesante donde se llegó a los 7.000 millones. Es decir, un salto muy grande, no solo por precios, como se dice habitualmente, no es solo precio lo que está ocurriendo en el salto de las exportaciones de petróleo, sino también volumen. Y el volumen se va a incrementar aún más a partir del año próximo, cuando a fines de diciembre entre en operación el Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto, la plataforma exportadora que tiene en desarrollo YPF y sus socias locales, que va a permitir incrementar en principio 180.000 barriles diarios, luego 270.000, y dar el salto hacia fines del año próximo a los 550.000 barriles. Pensemos que hoy Vaca Muerta está produciendo poquito más de 600.000 barriles. Es decir, prácticamente otra Vaca Muerta va a poder ser exportada a partir del año próximo, y más aún, quizás en el 2028, con algunas obras no tan costosas, puede llegar a los 700.000 barriles de petróleo diarios. Esto es una enormidad para la Argentina. Seguramente el año que viene estemos en el millón de barriles, en el primer millón de barriles que tenga el país. Luego de ese récord que se ha superado en octubre del año pasado, cuando se superaron los 853.000 barriles, que databan desde 1998. Esa primera zanahoria ya fue alcanzada. La próxima es para el año próximo, 1 millón de barriles, y se espera que para fines de la década, quizás 2029, 2030, esté el 1,5 millones de barriles ya listos en el país, para su exportación. Vamos a hacer un pequeño separador ya con esto para despedirnos. Y volvemos solo para despedirnos. El próximo jueves, feriado nacional, seguramente no estemos. Nos veremos el segundo jueves, el jueves siguiente. Ya para entonces sabremos cómo le ha ido a la Argentina en sus compromisos de las próximas semanas. Agradecerle a Pilar Wolfet, Leticia Pautacio, quienes siempre nos acompañan con sus columnas, Sol Montero en la producción periodística y Jorge Figueroa en la producción general. Que tengan todos ustedes muy buena semana, un feliz Día de la Patria. Esto fue Transición Energética, con la conducción de Ignacio Ortiz y la producción general de Séptimo Cielo. Nos encontramos cada jueves a las 20 para seguir de cerca los sectores que están transformando la economía argentina. Hasta la semana que viene. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.